Estas imágenes muestran a los comandos entrando de madrugada a la residencia del presidente Jovenel Moïse. Horas más tarde, el país recibía confirmación del magnicidio a balazos. La primera dama, Martine Moïse, fue trasladada a Miami y está grave. El primer ministro interino declaró estado de sitio. Que supuestamente hablaban inglés y español. La frontera con República Dominicana cerró de inmediato, pero la tensión, nos dice Nairobi Viloria, es evidente. Hasta nuevo aviso por parte de las autoridades. Esto como medida de prevención para evitar cualquier situación que pueda darse en el vecino país y llegar hasta esta zona fronteriza. Un operativo denominado Gavión se ha desplegado, donde hay seguridad por aire, mar y tierra, con la participación de unos 9.000 militares y agentes que se han integrado a todo este plan operativo. La situación es de calma aquí en la frontera. En el resto del mundo, condenas y condolencias. Necesitamos más información, pero es muy preocupante, dijo el presidente Biden. Abrazo al pueblo. Cobarde asesinato del presidente Haití. Mientras en Haití, la investigación está en marcha.